¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Viceversa. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema. Nuestra consigna de hoy es marihuana libre. ¿Sí o no? Vamos a tratar de buscar argumentaciones por el sí y también argumentaciones por el no. También vamos a atrevernos a modificar un poco la consigna. Marihuana libre. ¿Es necesario hablar de marihuana libre cuando hoy cualquiera en cualquier rincón de esta ciudad, de este país, la puede conseguir? Bueno, dos invitados para hoy a las argumentaciones por el sí. Pablo Ascolani, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablar un poco primero de Vamos a saludar a Fabián. Perdón. Sí, Pablo, estamos inaugurando el estudio, vamos a acomodarnos confortablemente. Fabián Belay, sacerdote, también nos va a ayudar a argumentar. En este caso a vos te toca argumentar por el no, Fabián. Gracias por venir. No, gracias a vos también por la invitación. Bueno, vamos a tratar de encontrarnos en principio con el disparador, con los puntos de encuentro y también con las respuestas. Hay una pregunta, hay dos respuestas distintas. La Argentina la consigue fácilmente desde siempre. Amigos, amigos de amigos, dealer, el vendedor formal, en la calle, en la plaza, en la puerta del colegio, a la vuelta de la esquina. El policía, el juez, el abogado, el periodista, el político, el que sea. El problema sustantivo no es ni la marihuana, ni la coca, ni nada. El problema sustantivo es el narcotráfico, que nos pudre las sociedades. Pero terminemos con el asunto de que me cae un camión con 3 toneladas de marihuana que viene del Paraguay y el único procesado que tengo es el camionero. 3 toneladas, estoy hablando, es un camión con acoplado lleno de marihuana y unas bananas arriba, ¿no? ¿Quién escuchaba allí a la gente cantar que el que nos salta hoy no fumó? ¿Fumó usted? No, yo la verdad que no, porque soy uno de los oradores y la verdad que prefiero estar lúcido. Claro. Muy bien. En la marcha me voy a desquitar. Entonces me admite que el que fuma no está lúcido. No, en mi caso es ese. Yo solamente en su caso veo a uno atrás suyo. No es así. ¿Pero qué me fuman? A mí no me gusta que me pegues mal. ¿Y cuándo le pega bien? Es bueno saber eso. Y cuando estamos bien. La marihuana que esté prohibida es algo que ya está dejando de tener sentido. Lo que se está reivindicando es el derecho a consumirla, ¿no? Como cualquiera consume fármacos, ¿no?, que se recetan en las farmacias. Convengamos que el droga viene del griego farmacón, que significa remedio y veneno a la vez, y que depende cómo lo uses vos, algo te puede servir para curarte o para matarte. Con lo cual la información es clave. Algunas de las opiniones que escuchamos. Fabián Belay, sacerdote, trabaja con adicciones, fundamentalmente con las víctimas del consumo de sustancias. Tu primera argumentación, ¿por qué no? Bueno, porque nosotros lo primero que vemos es que ya, bueno, como se dijo al comienzo, consideramos que de hecho ya está legalizada. Por otro lado, vemos que en estos últimos años, ¿no?, el Estado con respecto a este tema no hay una política clara. También vemos que en las últimas estadísticas se dio que desde el año 2010 al 2017 se duplicó la cantidad de adolescentes y jóvenes que consideran que la marihuana no es perjudicial, sino que es benéfica. Entonces, esta naturalización del consumo generaría, ¿no?, la legalización, una demanda tan fuerte porque no tenemos como sociedad, no hemos creado una cultura preventiva. Y eso generaría que la legalización sea una luz verde más a todas las que ya se vienen dando, como se decía, desde los medios de comunicación, desde el sistema político y demás, a un tema que lamentablemente termina afectando a los más pobres y también a los más niños. Bien, argumentación por el no. Fabián Belay, vos podés comunicarte también con Canal 3, ahí tenemos una cuenta de Instagram, de Twitter, el Facebook, también allí vamos a intercambiar opiniones. Prepárate también para participar vos, obviamente, de alguna de las respuestas. ¿Por qué sí, Pablo Ascolani? Bueno, te toca argumentar por el sí, sabemos que es un sí con algunos peros, ¿no? Con un pero porque, bueno, no puedo estar en contra de lo que dice el padre, porque en el espectro, digamos, de las políticas de drogas, el prohibicionismo total y la promoción comercial son dos extremos en que el daño social y de salud es elevado. De manera que este sí era un sí a, a liberarla de la persecución penal, no un sí para el comercio, digamos, libre y que no haya ningún tipo de regulación estatal. En el medio, digamos, de esa espectro de políticas de droga está la regulación estatal, que es donde el daño social y de salud está minimizado.
la participación del Estado como regulador, como la experiencia uruguaya, ¿no? Esa situación que se vive en Uruguay donde el Estado regula bueno, el tránsito, no solamente la compra y venta, también el consumo a través de algunas circunstancias. Tenemos un tape más y bueno, tenemos la participación y más argumentos por el sí y por el no en esta marihuana libre, sí o no, del primer viceversa. El consumo de marihuana en Argentina creció más de 3 puntos en 7 años. 3 de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años consumen o consumieron. También sus padres, sus tíos, su mamá, el abuelo. Les gusta, les pega, tanto que el remedio, en algún momento que cura, termina enfermando. Muchos amigos en el mundo del espectáculo que toman como algo normal, ¿viste? Un Lexotanil, un Tranquinal, un Ribotril. Sí. Y sin embargo, el hashish en España, lo comprobé, que es un sustituto natural para los fármacos. Yo desde que en Madrid me fumo mi porrito antes de dormir y no tengo que tomar ni una pastilla. Todos los consumos de cualquier de este tipo de sustancias es nocivo para la salud. Sí. No existe un efecto benéfico. Bien, tenemos una cuenta Twitter, vamos a ver los resultados, una encuesta que hicimos en estos días, en estas últimas horas. Marihuana libre, ¿sí o no? ¿Qué opinaron los que participaron en la cuenta Twitter de Viceversa? Allí tenemos, bueno, por el sí, 39%, por el no, el 61%, las mayorías, ¿no? Si querés participar también de esta encuesta, podés ingresar a nuestro Twitter en Viceversa, o si no en las redes sociales que tenemos habilitada. Digamos, el alcohol también es un disparador absolutamente legalizado, es una de las opciones también que permite tal vez modificar nuestra humanidad alrededor de las sustancias y los que incorporamos. Otro argumento para el no. Sí, bueno, justamente creo que legalizar, ¿no?, el alcohol como tal es una sustancia legalizada y no ha llevado a que por ser legal no disminuyera el consumo, sino que todo lo contrario. En una estadística que se hizo, no en la última que se publicó también este año, salió que el 48% de los adolescentes, estamos hablando de adolescentes, había hecho uso abusivo del alcohol, de la sustancia. Y esto vemos, ¿no? Digo, todas las campañas publicitarias, toda la inversión que hay en lo que es publicitar la bebida alcohólica, y cada vez el inicio del consumo de alcohol es más bajo. Entonces, muchas veces el argumento que se utiliza para la legalización es que una vez que esté legalizado, ¿no?, esto llevaría a que estaría más regularizado. La realidad es que las sustancias legales, lamentablemente, tanto el alcohol como los psicofármacos, nosotros tenemos en Rosario un altísimo consumo de psicofármacos, de sustancias legales, a las cuales muchos jóvenes acceden, aún comprándolas en farmacias, falsificando las recetas. Entonces, creo que las 3 sustancias que más se consumen hoy en Rosario son el alcohol, los psicofármacos, la cocaína de mala calidad. Bueno, esto, creo que en este contexto tenemos como ya indicadores de qué es lo que pasa en Rosario, en Santa Fe, en Argentina, cuando se legaliza una sustancia, lo que no implica siempre una política integral sobre el tema. Los daños del consumo se modificarían, minimizarían si el Estado regula, si el Estado permite, si el Estado administra esa crisis, ese conflicto. Y acá en el alcohol tenemos un ejemplo clarísimo en que vivimos una prohibición que generó, digamos, estragos en la sociedad, y hoy tenemos una liberalización total con publicidad, digamos, que genera también grandes daños sociales y a la salud. Por eso no es el modelo que se debería seguir. En ese sentido, por ejemplo, el tabaco es una sustancia en que se comenzó a generar una regulación, a prohibir la publicidad, y ese creemos que es la manera de minimizar ese tipo de riesgo y daño, porque la ley de drogas, digamos, la prohibición de las drogas ilícitas se genera con el fin loable de disminuir esos daños que generan potencialmente en la salud, pero lo han aumentado enormemente por justamente diversas afectaciones que surgen de esa prohibición. Corrupción, drogas adulteradas, incapacidad de acceder a los dispositivos de salud, digamos, sustancias que sobrevienen exclusivamente de la prohibición. Ahora, la liberalización total también va a generar grandes daños
a la salud social y personal. Bien. Fabián Belay, sacerdote, vos atendés situaciones de crisis con el consumo de sustancias. Sí. ¿Vos atendés también crisis con el consumo de sustancias? ¿Tenés esa convivencia? Bueno, no trabajamos... Gente quebrada por el trabajamos consumo. con el otro espectro, digamos, de usuarios. Sean los usuarios, digamos, también puede haber usuarios problemáticos, ¿no? Pero sí, los usuarios que no son problemáticos y, bueno, en gran medida con los usuarios terapéuticos. Hacemos una asamblea de socios terapéuticos de AREC, donde, bueno, vemos lo que se está generando en relación a este aspecto que para nosotros que estudiamos hace mucho el tema incluso es novedoso. Estamos aprendiendo bueno, de pronto, por ejemplo, el uso en los niños con epilepsia refractaria, vemos con encefalopatías que hace un tiempo... El cannabis medicinal. Cannabis medicinal, sí. ¿Tenés opinión, Fabián, sobre eso? Sí, nosotros creo que en eso, también desde la Pastoral Nacional nos hemos dicho que si realmente tiene un beneficio y, bueno, siguiendo los protocolos, obviamente nosotros no somos especialistas, pero si realmente esto es un resultado que genera un mejor nivel de vida para un montón de personas que se ven afectadas por enfermedades que no encuentran respuesta en otra medicación, y se ve que esto no, o sea, son más los beneficios que los perjuicios, sí, totalmente, ¿cómo que no? Marihuana libre, ¿sí o no? ¿Vos qué pensás? Si estás de acuerdo, tenemos otra porción de nuestros textos que intentan por lo menos hacernos pensar sobre esta dicotomía, el sí o el no de la libertad en la despenalización de las drogas. Hay leyes que no se cumplen y deseos que se pagan por respirar. ¿Podemos experimentar lo mismo que en Uruguay? No solo no sancionar al que vende o compra, sino que el Estado regule esas operaciones en comercios habilitados, como si la marihuana fuera un medicamento más. Se podrá vender en farmacias, tributar impuestos, transparentar su existencia, sin tanta hipocresía. Marihuana libre en Argentina, ¿sí o no? Tengo un montón de amigos consumidores en otros países que tienen que recurrir al mercado ilegal, lamentablemente. Entonces, para mí es como que está buenísimo, me siento súper afortunada, sí, es un antes y un después. Los sectores marginales que consumen esta sustancia y la diferencia entre los sectores de clase media alta también influye en esta cuestión de tus argumentos de por qué no. El amparo que puede tener quien tiene recursos y el desamparo de quien no tiene nada, ¿no? Sí, bueno, creo que un recurso, o sea, acá hay un argumento de mucho peso, es que nosotros tenemos el 33% de la población del país y también de nuestra ciudad, aunque es un poco más bajo, que viven en situación de pobreza. Y la marginalidad unida al consumo hace que en los tiempos en que justamente pase a ser algo recreativo, a ser algo adictivo, es muy breve. Nosotros tenemos chicos de 14 años, de 12 años que ya comienzan con el consumo. Y vuelvo a decir, tenemos este Estado con estos recursos, este Estado que todavía no pensó el cómo va a atender, cómo atiende a la infancia. Vemos, ¿no?, una Secretaría de la Niñez que está en crisis. Vemos que lamentablemente el sistema judicial no ha pensado tampoco un área específica para trabajar este tema. Vemos en el tema educativo que recién en este 2017 se empezó a trabajar por primera vez en algunas escuelas el tema de la prevención. Entonces digo, en este contexto donde la marginalidad es tan alta, largar esto es tremendo. Vemos, vuelvo a decir, yo insisto con el tema del alcohol, ¿no? Nosotros tenemos en los barrios altísimo nivel de jóvenes con problemas de alcoholismo. El 80% de los enfermos hepáticos de los hospitales públicos, el 80% son personas que están atravesadas por el alcohol. Entonces, creo que antes de garantizar esto, tenemos que garantizar un montón de derechos que justamente ayuden a que nuestra población tenga los recursos culturales, las necesidades básicas satisfechas, tenga recursos recreativos y demás, entre los cuales esto sea la mínima posibilidad y no la única. El argumento número 3 de Pablo me resulta interesante porque tiene que ver con lo que permitiría la regulación del Estado. Impediría situaciones críticas como la corrupción, por ejemplo, ¿no? Sí, lo vemos claramente. Aquí, bueno, en Santa Fe tuvimos un jefe de policía preso por este tema y pensamos que es algo inevitable en las cárceles de máxima seguridad, donde la presencia del Estado está llevada a su máxima expresión, son permeables a las drogas. ¿Cómo podemos pensar que la sociedad abierta no lo va a hacer?
Ahora, la problemática de la adicción es otra. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que los países con leyes más prohibicionistas o más severas no tienen menor adicción, que depende justamente, como decía el padre, de la pobreza, de la marginalidad y sobre todo de la desigualdad. Para generar menor adicción, menor, digamos, consumo problemático de sustancias psicoactivas, hay que aplicar leyes que disminuyan la desigualdad y la pobreza. Ahora, la digamos, necesidad de que el Estado sea un regulador central en toda política pública implica también la regulación de las sustancias, entre ellas el alcohol, como mencionaba, porque vale la pena insistir, Juan Carlos Molina, el cura Molina que estuvo al frente del Cedronar, hizo excelente tarea, formuló leyes, por ejemplo, de regulación del alcohol, donde se prohibía la publicidad, se restringía el acceso, también a los psicofármacos, y ese es el camino que pensamos que hay que seguir. Bien. Primera edición de Viceversa. Hoy debatimos, discutimos un poquito en realidad. ¿Marihuana sí o no? También queremos saber qué pensás vos del otro lado que nos estás mirando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más argumentos de cada uno de ellos.